Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles. Mimi Prado les saluda y en la compañía de Fausto Amador Arrieta. Les recordamos que este programa en 89.1 Cadena Radial Costarricense también está en Facebook de Cadena Radial Costarricense, está en Facebook de Alto Voltaje y está en YouTube en Alto Voltaje Mimi Prado. El tema de hoy obligado es Chile, ¿verdad? Sabemos que en muchos programas de radio se ha hablado en los medios de comunicación colectiva, en programas de opinión, pero como siempre plantea Fausto, vamos a tratar, él quiere hablar en una línea poco convencional o la manera poco habitual de entrarle al problema, entrarle más por los elementos históricos y también más qué ha pasado al interno de las fuerzas sociales y políticas de Chile. Bueno, es en 1988, ¿verdad? Fue que se aprobó el plebiscito en Chile y fue el famoso sí o no a Pinochet y salió Pinochet. Y en el 2020, después de una crisis política muy, muy seria con estaciones del metro destruidas, los carabineros en la calle, muertos en número importante, heridos y una convulsión social muy, muy grande. Los chilenos aprobaron que se cambiara la constitución de la época de Pinochet, constitución que ya había recibido Fausto montones de cambios desde el 2005, pero bueno. 60 cambios. Sí, por eso. Ya no era la constitución de Pinochet, pero llevaba ese nombre y además... No, y tenía esa lógica. Y tenía, Todavía tenía la lógica. y no tenía la modernidad o no tenía todos los cambios que ha sufrido la sociedad chilena en este momento. Entonces sí, ameritaba un cambio de constitución. Y eso fue lo que votaron a una propuesta este domingo y el voto fue no. No a un cambio de constitución, no fue ese el no, sino a esta propuesta. Bueno, con esos antecedentes, bienvenido Fausto y entrémosle a tamaño tema el día de hoy. Ok, Mimi. Te saludo de nuevo, contento de verte, acompañarte y reflexionar a tu lado, sintiendo el calor, el abrazo, la simpatía de quienes nos escuchan y que se sienten interesados en ver opiniones alternativas. Efectivamente, ya era hora del cambio de constitución de Chile. Recordá que la constitución de Chile, la actual, fue elaborada 3 años después del golpe de Estado. El golpe de Estado, 7 años después del golpe de Estado. El golpe de Estado fue en el 73 y la constitución, después de 7 años de funcionamiento neoliberal de Pinochet, consagró el funcionamiento del Estado en una constitución, o sea, 1980. La propuesta de nueva constitución fue aplastadoramente rechazada por el pueblo chileno. 150 delegados trabajando durante 12 meses y sin embargo su texto no convenció. Apenas logró el apoyo del 38% del electorado. El rechazo obtuvo el 62% de los votos. Y entonces aquí vale la pena preguntarnos, ¿era tan mala? Por supuesto que no. No. No era tan mala. Mira, a pesar del rechazo al texto constitucional, la convención y puede marcarse ya un formidable triunfo cultural y político que ese no se refleja en los votos. Las condiciones nacionales, internacionales, culturales, políticas en las que se dio determinaron mucho de sus aciertos, de sus tendencias ideológicas, de sus vacíos y también de sus errores. Por eso, para comprender tanto la redacción como el impacto del debate nacional, porque quiero decirte que algo que no se habla aquí es el impacto cultural que tuvieron. Fue un año entero, Mimi, frente
frente al público, frente a las masas. Las discusiones eran públicas, se podían conectar por todos los medios que se pueden conectar en estos momentos los que nos están escuchando. Facebook, YouTube, radio abierta, etcétera. Televisión abierta. Entonces, televisión, por supuesto, y todo el tiempo, a todas sus discusiones, todo era transparente, todo era abierto. Entonces, eso va a tener un impacto en todos. Es la única constitución adicionalmente de la época actual. Es la única que va a lograr presentar y reflejar las mayores inquietudes culturales y políticas que vivimos hoy. Digamos que sus grandes aciertos reflejan inquietudes que se han vuelto universales: amplitud de derechos humanos, paridad de género, conciencia ecológica y ambiental, derecho de autodeterminación de género, respeto a minorías étnicas, tolerancia, interculturalidad, el placer, Mimi, como derecho humano, la soberanía absoluta de la mujer sobre su cuerpo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo establecida constitucionalmente, y adicionalmente, muy nuevo, el lugar que tienen las diversidades y disidencias sexuales y de género. O sea, esto convierte a esa constitución, a su texto, desde el punto de vista cultural, en lo más moderno y lo más actualizado. Por otra parte, la propia conformación de la Asamblea, que vamos a criticarla sin duda alguna, desde 1000 ángulos, reflejaba la crisis universal que se vive de la representación política, porque ya el predominio de los partidos ha quedado roto. Las desigualdades sociales se han impuesto, las carencias, la cohesión social está resquebrajada, y eso ha terminado en una crisis de representación política de los partidos en todo el mundo. La democracia de partidos está en crisis porque el funcionamiento del Estado está en crisis. La ciudadanía no se siente representada, y entonces la democracia representativa, donde la ciudadanía no se siente representada, es como un oxímoron, ¿verdad? Es como una contradicción en sí misma. Y eso se reveló en la composición de los delegados de la Convención Constituyente, de lo que vamos a hablar posteriormente. Pero déjame seguir en la parte positiva, Mimi, perdóname, porque aquí va a sobrar quienes le echan lodo y quienes escupen la Constitución. Pero el Chile que existía antes de la convención es muy diferente al Chile que se vivió en el debate del plebiscito. El debate del plebiscito fue un debate hermoso. Era hermoso porque de alguna manera yo estuve siguiendo bastante de cerca. Había muchos canales en donde se iba discutiendo tema por tema. Mostró que ha habido un enorme avance ideológico, cultural y social. Se puede decir que la izquierda del país está ahora más en el centro en Chile, y que la derecha del Chile se movió también para el centro. El debate suscitado en la discusión en medio de la campaña del plebiscito mostró cambios de paradigmas en la cultura de Chile. Por lo menos yo encontré 9 temas que podría decir que ya son hegemonía. 9 temas en donde prácticamente la derecha y la izquierda, por lo menos el grueso, si no nos vamos a los extremos, concuerdan. 1, un cambio radical de paradigma en la comprensión del rol del Estado. Y para mí esa es la más notoria. Ya nadie defiende, en el Chile neoliberal, nadie defiende el Estado subsidiario, aquel que solo hace lo que la empresa privada no puede o no quiere hacer. Nadie defiende eso. Eso es muy nuevo y muy importante. Y muy Otro. formalmente lo pelean los jóvenes empresarios también chilenos. A mí me impresionó eso, ¿verdad? No. No, la empresa privada es la primera que dice que la empresa privada no puede hacerlo todo, que el Estado necesita intervenir. Hay otra, Mimi. Nadie ve a la política
pública como un sistema puramente de administración institucional. Y eso es nuevo en Chile. Ahora ha alcanzado hegemonía la visión de que el contrato social es un sistema articulado de derechos garantizados constitucionalmente. No es simplemente un tema de organización funcional y administrativa del Estado. Eso es bien importante. Otro elemento, por lo menos en lo que era Chile, se presenta en que todas las corrientes aceptan la introducción de 4 grandes categorías de bienes y servicios públicos considerados como derechos universales que el Estado debe suplir y que la ciudadanía puede exigir. Salud, educación, vivienda y pensiones son aceptados como derechos universales que el Estado debe suplir. Y que debemos recordarles Eso no era así. que lo había Sí, claro. privatizado, que en la época de Pinochet se inició la privatización de todos estos servicios. Y todavía, fíjate, Mimi, que se me olvidó uno, son 5. Hay otro, el agua. El agua. El agua era privada. Ahora se considera un derecho universal el acceso al agua y el agua no puede ser apropiada. O sea, eso también es nuevo. Otra cosa nueva es la paridad efectiva de género como categoría central y empoderada en todos los órdenes de la organización pública. Tal vez exageran en el hecho de que se habla de la paridad como resultado, lo cual es un poco difícil. La paridad como principio de postulación, etcétera, pero se acepta la paridad. Eso es nuevo. Eso es completamente una victoria cultural, que la derecha acepte la paridad. Y luego la descentralización empoderada. Ya se comprende, la derecha, todos aceptan que es necesario empoderar con derecho de decisión legislativa a los órganos descentralizados. Y bueno, casi estoy dejando por último el reconocimiento de los pueblos originarios y el empoderamiento institucional de sus derechos como nación, a restitución de tierra, a tener justicia propia, a que sus costumbres y tradiciones tengan peso de ley, etc. Pero me quedé y preferí que lo último fuera la educación, porque la educación se ha visto y se sigue viendo, y si vos ves los grandes discursos de Carlos Alvarado acá y en muchas otras partes, como transmisión de conocimientos y habilidades que facilitan a las personas su capacidad de trabajo. Y la nueva Constitución tiene una comprensión de los objetivos de la educación como formadora de valores cívicos, de cultura y de convivencia, más allá de sus elementos instrumentales, y eso constitucionalmente establecido. Perdón, y eso es algo que nuestros estados dejaron de lado. Y es obvio, por ejemplo, en Costa Rica, que tuvo ese principio originalmente y que después de los años 80 empezó a hacer, preparar para el trabajo a la gente, uno nota la diferencia en la calidad de convivencia del tico formado en etapas anteriores a esos cambios educativos. Y otro elemento, Mimi, que es de un enorme, increíble, extraordinario avance cultural, porque es hegemonía, es la ecología, la defensa ambiental, la lucha contra el cambio climático, que se convierten en Los derecho derechos humano. de la naturaleza, no solo Los derechos derechos, humanos, sino también un salto un poquito más allá, los derechos de la naturaleza frente a los humanos también, ¿verdad? Esa no sé, es una incluso el discusión. único límite que se le pone a la propiedad es cuando la propiedad afecta la relación armónica con el medio ambiente. Lo nuevo es que se convierte eso en parte del contrato social, y eso es maravilloso, Mimi. El contrato social nunca había tomado en cuenta la naturaleza.
y yo te diría que, por último, el acceso universal a Internet, la conectividad consagrado como derecho humano, eso es otro elemento en donde podría decir que en estos 9 temas de los que te hablé, hay unanimidad en Chile entre derecha e izquierda, hegemonía de grandes valores culturales. Fausto, un momento. Cometí un gran error y tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto marcas vos? Y perdón Eh, a nuestros oyentes. 20, comenzamos a las 10:22 y son las 10:37. Hemos hablado 15 minutos, Ya. más o menos. Es que yo tengo otro marcaje, por eso, por favor, avísame vos cuando sea las 25. Bueno, yo calculo 10 minutos. Disculpa a los oyentes, pero es muy importante con la radio y eso nos podría traer problemas graves más adelante. Esas son, Bueno, vos señalabas las partes positivas. Hay algo que yo no sé si hubo consenso o no, ay, por eso te pregunto, y que tiene muy claro la constitución propuesta, y son los mecanismos para una democracia más directa, no solo representativa, ¿verdad? ¿Eso creó con cierto consenso o no? Fue uno de mira, Mimi, básicamente eso nos mete en el tema de el sistema político. los... Y creo que podemos entrar en eso. Eh, en eso, como en todas las cosas, hay bastantes diferencias, pero digamos, siguiendo con el tema de la nueva hegemonía política, yo quisiera ahora hablar de los cambios que ha tenido la derecha. La derecha acepta que hay que cambiar la constitución de Pinochet. Eso pareciera obvio, no lo era, Mimi. Perdón, no estamos hablando de la derecha extrema y estamos hablando de lo que los chilenos llaman los momios. Estamos hablando de la nueva derecha chilena, mucho más joven, más renovada, con una visión más moderna de la realidad. Perdón por la Bueno, aclaración, porque cuando ya, sí, las extremas, los extremos no los estoy mencionando, pero cuando te hablo de derecha, te hablo de derecha, no te hablo exactamente de centro derecha, sino del centro hacia la derecha, no no, no, sin llegar al eso extremo. lo tengo Pero claro. Pero esta gran mayoría de la derecha está convencida que hay que cambiar la constitución. Como vos dijiste, no ganó el rechazo a seca, ganó el rechazo a ese texto. Y es importante que se entienda que esto se vio antes del voto. Antes del voto, antes del rechazo o apruebo, más de una semana, 2 semanas antes, Boric estaba firmando un cambio constitucional, porque más de 2/3 de diputados, porque así puso Pinochet la constitución, sin 2/3 no se puede hacer un cambio, se pusieron de acuerdo en bajar los requisitos de proporción de votos para cambiar la constitución, para hacer más fácil una nueva convención constitucional. Ya es ley. Ahora no se necesitan 2/3 para reformas constitucionales, sino 4/7. O sea, pasó del 66% de diputados al 57%. Y luego, el Estado social de derecho está aceptado. Es una hegemonía que la derecha acepta de una forma completa. Y entonces que entrémosle a la parte fea de las cosas, porque entonces con tantos aciertos, la propuesta constituyente fue tan aplastadoramente aplastada. El texto y la formación del texto tenía 3 grandes defectos. En primer lugar, se había optado por una línea maximalista, partisana y sectaria. Lenin le llamaba eso infantilismo de izquierda, pero en este caso no es solo infantilismo político de izquierda o derecha, sino cultural. Es lo que en la cultura política anglosajona le llaman iluminados woke. ¿Por qué llevar la visión de derechos a niveles desproporcionados? No solo que no toman en cuenta sus costos económicos, como cuando establecieron que los diputados también pueden hacer propuestas de presupuestarias de gasto pública, pero sino que
en ocasiones ni siquiera correspondían con lo que los beneficiarios de esos derechos estaban queriendo. Y un ejemplo notorio de eso es el peso culturista desproporcionado, disparatado del planteamiento de la institucionalidad de los pueblos originarios. Así, por ejemplo, en las 10 comunas más representativas de pueblos originarios, el rechazo ganó con 13 puntos más que la media nacional, ganó con 75 votos. El apruebo solo tuvo 25 votos en las zonas más representativas de pueblos originarios y te muestra la desproporción. Bueno, en segundo lugar, la relación de fuerzas sociales y políticas que existía dentro de la convención reflejaba las tendencias dominantes entre los convencionales en el momento en que fueron electos, pero no correspondía con la hegemonía que realmente existía en Chile. Fueron electos en un momento de euforia casi insurreccional. La convención estaba violentamente virada hacia la izquierda, cuando en Chile domina el centro. Fábregas, uno de los más importantes analistas de las ideologías, es el mejor especialista en las ideologías, hizo un estudio, siguió muy de cerca los primeros días. Te puedo enviar el estudio que hizo, que es una cosa interesantísima, muy detallada, casi matemática. Mostró que 3/5 partes de la convención se movían a la izquierda. Bueno, y por otro lado, la composición política de la convención estaba dominada en un 66% por independientes, activistas de organizaciones sociales de base o simples ciudadanos que se habían sumado a las listas contra el establishment. Lo importante no es que solamente que fueran así, sino que no habían participado nunca antes en el debate público. El En las 60%. negociaciones entre las distintas fuerzas. Sí, no habían participado en debate, no habían participado en negociaciones. No tenía, es más, Mimi, no solo en negociaciones, el 53% de los delegados no tenían nunca experiencias de trabajo colegiado. Yo no te digo de negociaciones, sino de trabajo entre sí, de trabajo colegiado, de trabajo colectivo, De trabajo en equipo. de trabajo en equipo. Eso ocurrió en su máxima expresión con los delegados de los pueblos originarios que participaban en la discusión política nacional y decidían por primera vez en su historia. Esas 3 razones dan cuenta del maximalismo prepotente de izquierda que dominaba las discusiones. Y sintiéndose en el poder absoluto, no aceptaban ni siquiera propuestas moderadas. Yo quiero entrar en este tema de cómo no se aceptaron propuestas moderadas y en ocasiones llegaron incluso a retroceso. Por Perdón, ejemplo, Fausto, sí, estamos en un buen momento para cortar, o sea, y llegar a los anuncios, porque vas a entrar en dónde, a los extremos a los que llegaron, ¿verdad? Este grupo de personas, bien intencionadas, pero totalmente desproporcionadas en alguna de los temas. Vamos a un corte, regresamos con ese tema. De regreso con ustedes, les recuerdo que Fausto Amador Arrieta está haciendo un recuento de, primero, lo positivo de que tuvo la propuesta de constitución chilena que fue rechazada, lo positivo y cómo se logró el acuerdo entre derecha e izquierda en Chile sobre puntos esenciales de la Constitución. Y estábamos entrando en este momento, cuando nos tocó el corte comercial, en dónde estaban los grandes problemas, que ya señaló, ¿verdad? El maximalismo y también
que muchos de los nombrados para la comisión no tenían experiencia en negociación, en trabajo en equipo, en lo mínimo para no querer imponer ideas. Y iba a entrar al tema de qué puntos habían rechazado que eran muy importantes y que estaban presentes cuando hicimos el corte para los anuncios. Efectivamente, Mimi. En realidad, el tema central digamos, de los sesgos que tuvieron los convencionales, tenían antes que nada que ver con un factor sociohistórico. Ellos correspondían al estado de ánimo de un momento y cuando sale el texto, el estado de ánimo es completamente diferente. El estado de ánimo cuando ellos fueron electos es el estado de ánimo de la gigantesca victoria de Boris y de una derecha recalcitrante que había puesto a un fascista como candidato. Mientras que en el momento en que se entregan el texto, cuando hacen el texto, ya es otra cosa. Entonces ellos creyeron que la hegemonía que tenían políticamente por su número dentro de la convención correspondía con lo que existía en Chile, y ese era un enorme error. Y que ese error sistemáticamente la derecha, centro derecha y algunos de centro izquierda pasaron repitiéndolo una y otra vez. Mira, el primero de todos, Boric. Boric les dijo: por favor, no sean partisanos, no quiero que sean partisanos, tiene que ser algo que una. Y sin embargo, el Es mismo la Boric, y casa ahí, de todos, la Constitución. No puede así ser es, así es, así imponer es, las ideas de un así grupo es. o de un sector de la población. Sí, pero es tremendo eso, porque cuando a vos te dan una planadora, vos te tiras a la calle y aplanás. A veces se negaron a modificaciones súper sensatas. Mira, Mimi, cuando se estaba aprobando, por ejemplo, el acceso a la vivienda, 18 veces plantearon, la derecha planteó que pusieran. Fíjate, Mimi, la derecha estaba diciendo que el Estado garantizara el acceso a la vivienda. Y lo único que les decía es que pusieran la palabra propiedad. Imagínate, la propiedad de la vivienda. Ah, no, el acceso, no la propiedad. Eso generó todo tipo de especulaciones. Hasta el mismo Boric metió la pata diciendo que era un nuevo paradigma, que el acceso era una cosa mucho más amplia que la propiedad. Bueno, fue una gigantesca debilidad que después él mismo tuvo que aceptar que era una debilidad, y cuando él hizo en las últimas partes de la discusión, hizo una propuesta que dijo, él estaba más por apruebo para reformar, dijo que había que reformar eso. A veces hubo retrocesos con relación a lo que ya existe y lo hicieron solamente porque era la derecha la que lo planteaba. En el capítulo de educación, excelente capítulo, se negó insistentemente poner el derecho a la educación parvularia, Mimi. No puede ser. Y fueron 35 veces, porque aquí lo tengo, 35 veces se le dijo, pero miren, todo demuestra que es decisiva la educación y la guardería. No lo quisieron poner porque lo presentaba a la derecha. No, es que no veo otra razón. Ellos decían, yo vi el debate y lo que decían era que no podían poner eso como derecho, porque entonces la gente lo iba a exigir y que el Estado todavía no tenía el dinero o los fondos para hacerlo. Respuesta absolutamente estúpida, porque ¿cuántos otros derechos pusieron? Mira, un grupo de banqueros, Mimi, pero no de banqueros cualquiera, sino de ex presidentes del Banco Central de Chile, hicieron un análisis de lo que costarían todos los derechos que ponían. Era el 6% del PIB, es lo que habría costado. Ah, no, pero no quisieron poner la educación parvularia. Se negó a hablar, Mimi, de una cosa por prejuicio, hablar explícitamente de la educación privada. No quisieron poner la palabra.
La palabra privada no quisieron ponerla, aunque el 75% de los escolares en Chile está en educación privada subvencionada por el Estado. Y otra cosa relacionada con todos los prejuicios, se eliminó el estado de emergencia nacional. Mira, Mimi, nada más absurdo, pero es que es tremendamente absurdo, es cuando, por ejemplo, ponen la razón, las causales por las que no se puede volver a tener, a tener cargos públicos. No podrán tener cargos públicos, dice, bueno, no te voy a decir, pero los que han hecho fraude, los que han defraudado al Estado, los que han hecho corrupción, los que no sé qué. Mimi, ponen que no pueden tener derecho a futuro a cargos públicos los que han sido condenados por violencia doméstica. Bueno, una lista tremenda. ¿Vos sabés lo que les pidió la derecha? La derecha les pidió que pudieran la palabra terrorismo. Los que han incitado a actos contra a actos hay toda una moción que pusieron, que no la tengo acá, que decía que no, los que hayan hecho incitación a la violencia fuera de los marcos de la ley y hayan incurrido en actos de terrorismo. Mirá, no los quisieron poner. O sea, pusieron que no pueden tener cargos públicos los que hayan sido condenados por delitos de violencia doméstica, pero no los terroristas. Es increíble porque el estado de emergencia es el que ha tenido que utilizar Boric para disminuir la violencia en la Araucanía. Y así, capítulo tras capítulo, una visión cultural, digamos, políticamente correcta, estaba plagada de prepotencia. El resultado fue una constitución llena de extremismo, de intransigencia, de mala calidad técnica en lo esencial, porque si bien una constitución debe ser muchas cosas, garantizar derechos, etcétera, lo primero que debe ser es garantizar un sistema político que funcione, un sistema político con pesos y contrapesos, un sistema político con capacidad de entendimiento que supere que permita una buena gobernabilidad. Y eso fue el capítulo más defectuoso, con una organización del Estado que no era ni chicha ni limonada. Al presidente lo hacen pedazos, le disminuyen las capacidades, le quitan la capacidad de veto a las leyes, en fin. A pesar de sus aciertos, que son hermosos, y nada desearía yo más que fueran retomados, era una constituyente que no reflejaba la sociedad chilena y además no era técnicamente apropiada, no era aceptable y no fue aceptada. Lo que dice muy bien de los chilenos, es decir, retrocedamos a lo bueno, retrocedamos al año de discusión, a algo que un amigo me decía ayer, es los chilenos fueron brillantes, pasaron de matarse en las calles, del ejército en las calles, a crear un debate nacional de qué país querían hacia futuro. O sea, eso es impagable. Como bien dijiste vos, hubo un cambio cultural, pero hubo un cambio político también. Y hubo un decirle al mundo, vean, las cosas se pueden solucionar en un debate importante. Ahora, que por lo que bien señalas vos, los constituyentes no fueron elegidos en el mejor momento y por lo tanto no eran los más representativos de cómo son los chilenos, la sociedad chilena, y eso hizo que llevaran errores hacia adelante, sesgos muy importantes que hicieron que bien que no se aprobara la Constitución tal como estaba, siempre y cuando uno, siendo optimista, lo que está pasando en este momento, lo que pasó ayer
con la convocatoria de Boric a todos los partidos políticos y al Congreso, con lo que pasó de reunir a la gente más importante en este tema para presentar el nuevo texto, uno puede decir, bueno, si van a tomar todo lo bueno que ya vos lo señalaste y que haría una constitución totalmente moderna y eliminar todos estos sesgos, no va a ser 100% puro, pero digamos, si la balanza va en el 70-40, Chile tiene futuro asegurado, ¿verdad? Político, social y con un avance cultural muy importante. No sé. Es de notar que los cambios que han habido también en la conciencia de la gente, y esto es lo que a mí realmente me preocupa, porque ahora puede ocurrir que con ese efecto con el efecto del péndulo, ahora la cosa se incline un poquito a la derecha y la derecha no tenga, actúe con la misma sensación de aplanadora. Exacto, o sea, que la derecha Entonces, cometa el mismo exacto, error que es que cometió la izquierda. te voy a decir un dato solamente para que veas el cambio de ánimo de la gente en términos de votación, o sea, un dato concreto. En el momento en que fue electa, una cosa que se me ocurrió, lo busqué, me costó muchísimo, pero lo encontré. O sea, ¿cómo veían a los carabineros, a la institución de carabineros en el momento en que escogieron delegados? ¿Y cómo ven a los carabineros en el momento en que votaron el texto que dieron los delegados? Los carabineros, la fuerza represiva detestada por los muertos, que entre paréntesis yo hice una lista tremenda de cuestiones, de las valoraciones que se habían hecho de los muertos, 3.000 millones de dólares de mí en pérdidas materiales de esos levantamientos, y la represión espantosa que hicieron los carabineros dirigidos por la derecha, eso es lo que me preocupa. Los carabineros tenían un 35% de aprobación, Mimi, en el momento de la elección de los delegados. Mira, la última encuesta, que fue hecha, ¿qué? Fue una semana o 2 semanas antes del voto, los carabineros tenían el 65% de aprobación. Ese es el cambio de ánimo, de detestar a los carabineros a amar a los carabineros. O sea, creo que es Ley bastante y orden, significativo. ley y orden. Leí, o sea, el Después de una peso. explosión y de la quema y de la pérdida, como bien decís, de 3.000 millones de dólares en, en tomas de calles, ahora es ley y orden. O sea, volvamos a funcionar no Pero con... es que, pero es que el problema principal de los chilenos ya no es el empleo, ya no es el costo. El primero que dicen es la seguridad, porque se ha disparado la inseguridad, asaltos, robos, asesinatos, como nunca antes en la historia chilena. De forma que, llenando todo, bueno, nunca antes en la historia chilena tenemos que cambiarlo, porque lo que yo leí no tomaba en cuenta lo que pasó cuando Pinochet, ¿verdad? Digamos en la historia reciente, en la historia democrática chilena, pues fui yo un poquito exagerado. La seguridad es un factor bastante decisivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora vamos a ver, no se ha decidido todavía cuál va a ser el mecanismo, una nueva convención, un grupo de especialistas que presente un nuevo texto. Bueno, si la convención van a abrir la posibilidad para que sea solo los partidos o, o, o va a ser o abierta también a los ciudadanos, como lo hicieron primero. En cualquiera de los casos, la situación actual está determinada por una nueva relación de fuerzas, y en la nueva relación de fuerzas jamás, digo yo, jamás ganaría Boric. Está con un nivel de aprobación del El treinta y 35%. siete
bueno, 35, 37, un 51% señalándolo como negativo. O sea, Bueno, Boric, eso es, lo que nos habla eso es la relación de fuerza. Y ahora cuando me decías lo que ocurrió con el levantamiento, mira, en Chile hubo otro en el 2006, hubo levantamiento, en el 2011 hubo levantamiento, pero esos levantamientos fueron enfrentados por la centroizquierda. exactamente. Y la centroizquierda no se tiró a masacrar, mientras que mira, Mimi, aquí hay una cosa extraordinaria, Mimi, extraordinaria. El 5 días antes de los acontecimientos que conocemos, Mega, un programa de es una empresa de televisión y tiene Mega Noticiero, entrevistaron ¿cómo se llama? Al presidente a ver, vos tenés el nombre, el que era presidente en ese momento. Ah, se me fue, pero no importa. Bueno, Caro está en este momento acá. Va el así es. presidente. Ahorita nos recordamos. Le hicieron una pregunta al presidente que estaba dirigiendo y le preguntaron cómo veía Chile. ¿Y sabes lo que dijo? 5 días antes de los levantamientos, que Chile Ajá, era un pero oasis de así, paz en medio de el tumulto latinoamericano, la tormenta, los huracanes latinoamericanos. exacto, me acuerdo de esas declaraciones porque se las sacaron cada vez que estaban las fotos de Piñeira. Piñera. Entonces lo estaba googleando, pero me acordé en el momento que googleé Bueno, Piñeira, más Piñera, rápido que ok. Google. Todavía fue. Este, Esa es la El enorme presidente Piñera. Pero diferencia. y entonces él atacó a muerte, o sea, una cosa salvaje. Eh, y obviamente se le salió del cajón. Y Pero se, bueno, ni Piñeira, ni Piñeira, ni Cast fueron o son actualmente los dominantes. Ayer le preguntaban a una senadora de derecha, pero van a cumplir la promesa de que hacer una nueva constituyente. Miren que yo oí que hay sectores y le dijo ella, mire, yo no estoy diciendo que vamos a cumplir la promesa como un deseo. Yo le estoy diciendo que tenemos los votos en la derecha para darle a Chile una nueva convención y que vamos a rescatar lo mejor de este texto. Eso lo oí ayer en una senadora que me encantó, de derecha. Entonces creo que sí, en Chile eh, todavía hay derecho a la esperanza, pero tantos derechos que consagraron, tan hermosos, eh, es representante de lo más avanzado de la cultura progresista moderna, nos prueba que la nueva izquierda, porque son todos esos elementos de la nueva izquierda, están vigentes desde el punto de vista cultural, pero no tienen todavía una expresión política apropiada. Ese es el punto. Y cuando y nosotros oímos a gente como Petro, que a eso es dice lo que que iba. te lo dejo, te lo regalo, Mimi. Por Dios, es que no, desde ayer lo tengo clavado como una espina en el corazón cuando oigo las declaraciones de Petro que dice retroceso en Chile. Chile regresa a la época de Pinochet. No, dice regreso del pinochetismo, hijo. Regresó al pinochetismo. Sí, no, eso te demuestra Petro habló a una la frente ceguera. Maduro, con una Sí, ceguera total sobre la nueva izquierda, sobre lo que está pasando en Chile, sobre lo que está pasando entonces y va a pasar en Colombia. Perdón. se nota en particular entonces que Petro, viejo político, sigue siendo viejo político. Y Boric, nuevo político, quiero decirte que antes de las elecciones ya había él hablado, concertado y discutido previendo
la derrota del apruebo, el rechazo. Y fue él que había logrado convencer de ese cambio en la Constitución, pensando que podía haber algún segmento de la derecha que iba a bloquear, como siempre había bloqueado, con los 2/3 de votación. Si no se alcanzaban, bajó. Logró que la propia derecha se pusiera de acuerdo y entre todos hicieron con 2/3, con más de 2/3 del Senado y de los diputados, lograron que Aprobación de se... la ley que permite que con 4 centésimas, esas, ¿está bien dicho? 4/7, 4/7, 4/7 4/7, se puedan hacer 4 los séptimos. cambios, 4/7, se puedan hacer los cambios en la Constitución. A mí me gustó ver el movimiento de Boric y cómo ha manejado, digamos, la realidad con todo y que está en una caída de popularidad importante. Aquí dependemos de un grupo a favor de los de Boric que no lo abandone y que la derecha nueva de Chile no se deje controlar por la extrema derecha de Chile. Es decir, ahí es que se está jugando todo Chile. O sea, la Sí, izquierda moderada y la derecha moderada con capacidad de volver a negociar puntos que ya negociaron y con los que estuvieron de acuerdo y que son esos puntos que vos señalás como la nueva izquierda y la nueva constitución y la nueva, una nueva visión del nueva Estado y de visión un del nuevo Estado. contrato social. Exacto. Un nuevo contrato social. Entonces, el punto, desde este punto de vista, eh, el, el, problema no es si eh, salió debilitado o salió fortalecido. Las Obviamente que fuerzas de izquierda y derecha que fueron capaces de negociar salieron fortalecidas o van o debilitadas. Vos lo señalaste muy bien, si la derecha se siente aplanadora y comete el error que cometió la izquierda, no vamos a tener una nueva y maravillosa constitución. pero es que ellos están necesitando mantener la ventaja de lo que esta constitución significó como esperanza, porque ellos también van a seguir siendo partidos políticos que van a querer ganar. Fíjate que es muy significativo que lo primero que hizo la derecha fue esconder a Kast. Kast desapareció del debate. Digo, este señor es impresentable. Y un montón de líderes políticos viejos también son impresentables. O sea, de la generación de Piñeira para allá, son bastante impresentables la mayoría de ellos, ¿verdad? Así es, entonces yo tengo la sensación de que va a haber un nuevo movimiento, todavía está por verse cómo, y ojalá que entiendan, y este es otro de los problemas que puede haber, la correlación de fuerza en estos momentos es de derecha. Los delegados, si son electos delegados, en general van a tender a ser más conservadores, bastante más conservadores que lo que se presentó para la convención anterior. Y entonces en la constitución, en muchas cosas, ¿ves? Va a ganar y perder, ¿verdad? Va a ganar y perder como siempre. Como Va a siempre. ganar y perder. Como siempre. Ya Chile ganó con la discusión y con haber hecho ese paso maravilloso de un debate nacional que frena un anarco toma de calles y estallido social. Te voy a decir una frase que es más que frase hecha, ¿verdad? Que cuando una democracia entra en problemas y en crisis, solo se resuelve con Con más más democracia. democracia. Con esta frase cerramos el programa. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Muchas Gracias. gracias, Mimi. Buenas tardes. Buenas tardes.